Y si todo lo que estás buscando no está allá afuera, sino dentro de ti, esperando a ser trabajado en silencio, nos han educado para correr detrás de metas, amor, éxito y sentido como si fueran objetos externos que se nos entregarán algún día. Pero ese día no llega porque la promesa es falsa. La búsqueda incesante solo alimenta el vacío, no lo resuelve. Y el alma, con el tiempo, se cansa de perseguir espejismos. Vivimos en una cultura obsesionada con el más. Más dinero, más amor, más reconocimiento, más likes. Pero nadie habla del menos. Menos ruido, menos dependencia, menos necesidad. El estoicismo, con su crudeza honesta, no te dice que sigas buscando. Te dice que detengas la marcha, que mires dentro de ti y comiences ahí, porque lo que no construyes en tu mundo interior se derrumba en el exterior, y nadie más puede hacerlo por ti. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, gobernó en tiempos de peste, traición y guerra. Sin embargo, jamás escribió sobre cómo conquistar el mundo. Escribía para conquistarse a sí mismo. En sus meditaciones dejó frases que no eran para el imperio, sino para su alma. Entendía que la verdadera batalla era interna y que el mayor poder era gobernar su mente. Esa es la fuerza que hoy tú necesitas despertar. Este video no busca convencerte de nada. Busca recordarte lo que ya sabes, pero que has estado evitando. Que nadie vendrá a salvarte. Que la única forma de dejar de sentirte perdido es dejar de buscar y comenzar a fortalecerte desde adentro. Aquí descubrirás 5 razones estoicas que te mostrarán por qué insistir en buscar es rendirse ante la ilusión y por qué enfocarte en ti es el camino del verdadero poder. Cada razón nace del pensamiento de quienes conocieron el sufrimiento real. Epicteto, un esclavo que enseñó libertad interior. Séneca, que escribió sobre la muerte mientras esperaba la suya. Marco Aurelio, que lideró sin perderse a sí mismo. Sus enseñanzas no son teoría, son herramientas prácticas para una vida que no depende del caos exterior. Y tú estás a punto de recibirlas, si estás dispuesto a escucharlas de verdad. A lo largo de este camino sentirás resistencia. Tu mente querrá distraerte, sabotearte, devolverte al viejo patrón de búsqueda y dependencia. Pero si te mantienes firme, si escuchas con atención, algo dentro de ti va a romperse, no para debilitarte, sino para liberarte, porque toda fortaleza verdadera comienza donde termina la necesidad de que el mundo te complete. Ese es el núcleo del estoicismo. Y justo aquí quiero invitarte a hacer algo. Si este mensaje resuena contigo, si estás cansado de correr sin sentido, deja en los comentarios esta frase. Solo el que se encuentra, deja de buscar. Escríbela como quien traza un límite. No para que otros la lean, sino para que tú te comprometas. Porque al escribirla, estás diciendo, basta. A partir de ahora, empiezo por mí. Quédate hasta el final, porque la 5ª razón que revelaremos es la más dura y también la más transformadora. Es la que muy pocos aceptan sin haber caído antes, pero si tú logras abrazarla, ganarás una claridad que no se puede quitar ni destruir. Y con esa claridad, ningún fracaso, soledad o pérdida volverá a quebrarte por dentro. Esa es la promesa del estoico, serenidad en medio del caos. Prepárate, este no es un contenido más, es un punto de inflexión. El momento donde dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes en arquitecto de tu carácter. Ya no dependes del mundo para tener paz. Ahora sabes dónde buscar, no es afuera, es dentro de ti. Y lo que allí construyas, nadie podrá quitarlo jamás. Bienvenido a Ceniza Estoica. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte. Razón número 5, porque nadie va a rescatarte. Solo tú puedes fortalecer tu alma. Desde tu infancia te enseñaron a colocar tu esperanza fuera de ti.
que si alguien te aprecia, si alguien te reconoce, si alguien te salva, entonces la felicidad llegará. Te hicieron dependiente de lo que otros piensan, de lo que otros dicen, de lo que otros prometen, y cuando ese afuera falla, porque tarde o temprano falla, te quedas solo con tu vacío. Comprender que nadie va a venir con una capa para rescatarte no es un golpe de derrota, sino el inicio de tu liberación verdadera. Epicteto, quien nació bajo condiciones de esclavitud, fue de los pocos que entendieron que la libertad más grande no está supeditada a circunstancias externas. Su enseñanza gravita hacia aquello que siempre está en tu poder, tu juicio, tu actitud, tu voluntad. Aunque te arrebaten propiedades, insultos, desprecios o pérdidas, lo único que nunca te pueden arrebatar es cómo decides responder. El corazón del estoicismo se sostiene en la proairesis, esa facultad de elección moral que Epicteto describe como la raíz de lo que eres. Es ahí dentro, en esa voluntad tuya, donde nace la semilla de toda fuerza auténtica. Cuando aceptas que no habrá un salvador externo, algo comienza a cambiar en tus raíces. Dejas de culpar a los demás, de esperar favores, de sentir que la vida te debe algo. Esa transformación no es suave ni cómoda. Se siente como dar un paso al vacío. Te desnudas ante el mundo sin blindajes externos, pero esa desnudez es genuina y es donde empieza tu fortaleza. Porque lo que brota desde lo profundo de tu ser, sin depender de reflejos o espejos que te devuelvan admiración, se vuelve incorruptible. Quizás piensas que necesitas reconocimientos, apoyo, elogios, una validación constante de quienes te rodean. Tal vez esperas que una relación te complete, que un trabajo prestigioso te confirme, que una filosofía popular te alinee con todos. Pero esas siempre son cadenas que otros fabrican para ti. Cuando dependes de eso, tu estado de ánimo vivirá atado al pulso efímero del exterior. En cambio, fortalecerte significa sostener tu paz aunque tú seas ignorado. Significa que, aun en soledad o adversidad, tu firmeza interior sea un bastión inquebrantable. Aceptar que nadie va a rescatarte no es resignación, es asumir tu responsabilidad más radical. Porque si nadie te va a salvar, tú te conviertes en tu propio campeón, te conviertes en el guardián de tu carácter, el arquitecto de tu tranquilidad. No te basta con sobrevivir, quieres vivir con dignidad, y para eso no necesitas condiciones favorables, solo necesitas integridad y decisión, aun cuando todo se confunda afuera. Este camino es áspero, te golpeará el desaliento, tu mente tentará huir, retroceder, volver a depender de espejos para creer que existes. Pero en esas noches de angustia es donde sabrás si musitas tus propias promesas o si te abandonas. La diferencia entre quien sobrevivirá y quien se forjará está en esto. Decides actuar aún sin motivación, aun cuando no ves luces externas, aun cuando todo parece conspirar contra tu paz. Si lo haces una vez, comienzas a crear músculo espiritual. Lo invisible se estructura, lo intangible se vuelve tu columna vertebral. Piensa en esto, cuando ya no dependes del aplauso, cuando ya no deseas la aprobación, cuando ya no buscas el halago, entonces tu autoestima crece en silencio. No construyes tu ser sobre la admiración de los demás, sino sobre tu fidelidad, fidelidad a lo que crees correcto, fidelidad a lo que aceptas como tu deber, fidelidad a lo que eliges cuando nada te lo exige. Esa fidelidad, aunque luzca pequeña, se convierte con el paso del tiempo en tu fortaleza más dura. La vida te mostrará tempestades, pérdidas, traiciones, desilusiones, enfermedades, contradicciones. Si en esos momentos sigues esperando rescate, caerás en la impotencia. Pero si has aprendido a habitar tu interior con tu propia fuerza, ninguna tormenta podrá derribarte por completo. No digo que pasarás ileso, digo que tu alma podrá permanecer entera, tu centro podrá mantenerse,
porque habrá algo en ti que ni la traición ni el caos podrán tocar. Recuerda que Epicteto también dijo: no son las cosas que nos ocurren las que perturban a los seres humanos, sino los juicios que hacen sobre ellas. Esa frase no es teoría tibia, es fuego que destruye la ilusión de la víctima. Si comprendes que tu sufrimiento proviene del juicio que haces, no del hecho en sí, ganas poder. Recuperas autoridad sobre tus pensamientos, recuperas soberanía de tu interior, y eso significa que el rescate ya no es algo externo, algo que esperas, es algo que ejecutas desde ti mismo. Así que escucha con atención, deja de esperar respuestas de fuera, detén la búsqueda de aceptación en otros. No te aferres a la ilusión de que alguien te dará lo que tú puedes darte. Deja de cargar con la pesada armadura de la dependencia emocional, reconociendo tus heridas sin huir de ellas. Reconoce que tu paz debe realizarse en tu interior, construirse con decisiones cotidianas, con integridad, con amor propio. Esa es la fortaleza más pura. Si este mensaje toca algo dentro de ti, haz un gesto sencillo pero poderoso. Di para ti mismo, con voz firme aunque sea en silencio: yo soy mi propio refugio. Que esa frase no sea una réplica más, sino un punto de inflexión. Declárala. Llévala contigo en los momentos donde el silencio te pese, en los instantes donde el mundo te diga que dependes, en los instantes donde la nostalgia del rescate se haga fuerte. En esos instantes, recuérdala. Porque cuando aceptas que nadie va a rescatarte, dejas de buscar. Y al dejar de buscar, empiezas a fortalecerte. Te haces duro para lo bueno y lo malo. No porque lo deseas, sino porque lo decides. Y esa decisión, tenue al principio, se convierte con el tiempo en la roca donde se asienta tu alma. Esa roca nadie la podrá mover. Y desde allí, todo lo demás podrá llegar, pero sin urgencia, sin ansiedad, sin temor. Razón número 4. Porque tu mente es un campo de batalla. Disciplina estoica para domar el caos interior. Tu mente está rodeada de silencios llenos de ruido, pensamientos que critican, temores que se anticipan, fantasías que se comparan. Sin disciplina, esos elementos gobiernan sin que lo notes y te encuentras reaccionando en lugar de eligiendo. Cada impulso ignorado te hace cómplice de tu propia confusión. Lo más poderoso que puedes hacer es recuperar terreno interno. Entender que el dominio de tu mente no es algo opcional, sino imprescindible para vivir con serenidad. Los estoicos lo sabían bien. La virtud de la templanza, de dominar tus emociones, de no dejarte arrastrar por lo que agita corrientes fuera de tu control, es tan esencial como el aire para respirar. Séneca advertía sobre los deseos desordenados. Cuando permites que lo urgente opaque lo importante, corres el riesgo de vivir en superficie. Y vivir en superficie significa estar siempre en tormenta, siempre a merced de olas que no puedes prever. Pero quien cultiva disciplina interior, aunque todo tiemble afuera, mantiene ritmo propio, voz propia, paz propia. Disciplina no es represión ni rigidez. Es precisión, es el arte de elegir conscientemente cada pensamiento, palabra y acción. Es pausar cuando tu ansiedad te suplica correr. Es decir la verdad aunque te incomode. Es resistir el impulso de buscar reconocimiento. Es persistir aunque nadie aplauda. Es construir un ánimo de acero templado por pruebas propias, por noches de silencio, por decisiones pequeñas que parecen insignificantes, hasta que se convierten en el cimiento del carácter. Eso es lo que marca la diferencia entre quien vive reactivamente y quien gobierna su destino interno. Cultivar esa disciplina requiere entrenar la voluntad día tras día, no con grandes gestos, sino con elecciones mínimas. Resistir la ira, decir lo que piensas con calma,
volver al propósito cuando lo externo promete distracción, enfrentar lo desagradable en vez de huir, en la adversidad pequeña, en la injusticia leve, en el momento de duda, ahí es donde se forja. Esa práctica constante crea músculos internos que se vuelven espontáneos. No se trata de ser perfecto, sino de no abandonar el camino cuando la tentación de rendirse aparece silenciosa. Cuando tu mente deja de estar fragmentada por expectativas ajenas, comparaciones innecesarias, por miedos que te roban presente, sucede algo casi milagroso. Tu enfoque se clarifica. Comienzas a ver lo que verdaderamente importa. Tu energía deja de dispersarse en sombras y migajas. Tu voluntad se orienta hacia valores elegidos por ti, no impuestos por el ruido social. Tu paz interior empieza a gravitar con más fuerza que cualquier tormenta externa. Y allí descubres que fortaleza no es resistencia al dolor, sino constancia en el propósito. La disciplina impone sacrificio. Vas a perder gratificaciones inmediatas, vas a desagradar, vas a parecer extraño para quienes aún viven dependientes de la aprobación fácil. Pero cada renuncia consciente te devuelve un poco de ti. Cada momento que aguantas sin ceder, sin buscar consuelo externo, sin distraerte, te hace dueño de tu alma. Ese costo vale el reino que edificas por dentro. Un reino donde el caos pierde terreno, donde la serenidad se vuelve tu estado base. Esta razón 4 es puente entre el que eras cuando buscabas respuestas ajenas y quien serás cuando las encuentres dentro. No se trata de odiar el mundo, sino de no depender de él. No se trata de aislarte, sino de centrarte. Porque cuando tu mente está ordenada, tu vida se transforma en acción consciente, no en reacción adormecida. Esa transformación no es instantánea, pero es segura si persistes. Si aceptas que la lucha interna es la primera batalla y que solo quien persevera en silencio forja carácter duradero. Si ahora sientes el peso de tu mente desbordada, haz algo sencillo. Detén tus pensamientos unos segundos antes de reaccionar. Respira. Escoge tu palabra en lugar de impulsarla. Recuerda para ti mismo: mi mente es mi terreno. Yo soy su guardián. Que esa frase sea faro cuando el mundo presione, cuando te exijan ser otro, cuando te obliguen a dejar tus valores. Porque la disciplina interior no se impone, se cultiva con fidelidad silenciosa. Razón número 3. Porque solo en dejar ir lo que no controlas, encuentras verdadera libertad. Tu mente vive atada a expectativas que no controla, los juicios de otros, los resultados inciertos, los bienes perecederos, los elogios que pueden tornarse olvido. Cuando confías tu paz a esas cosas, permites que algo ajeno dicte tu valor. El estoicismo enseña que hay un dominio claro, lo que depende de nosotros y lo que no. Y ese borde es invisible para muchos hasta que sienten el peso de intentar controlar lo que no está en sus manos. Reconocer ese límite no significa rendirse, sino alinearte con la realidad de tu poder. Epicteto afirmaba que la prohairesis, esa facultad de elección moral, es lo único verdaderamente tuyo. Todo lo demás, riquezas, salud, reputación, es indiferente en cuanto al bien mayor. Puede ser preferible, pero no necesario. Esa distinción salva de la frustración que brota de desear lo que no puedes asegurar. Porque cuando reconoces que lo que está afuera no garantiza nada, dejas de hipotecar tu serenidad al azar, al aplauso, al clima, al favor. Ahí comienza la liberación interior, envolver tu mirada y voluntad hacia lo que sí puedes moldear. Puede parecer resignado el que acepta la impotencia frente a lo externo, pero no lo es. Aceptar no es doblegarse. Aceptar es ver con claridad. Es colocar tu energía donde produce fruto,
en tus pensamientos, tus juicios, tus decisiones, no en circunstancias, no en opiniones ajenas, no en posesiones que se desprenden. Esa elección exige coraje porque desmonta ilusiones construidas desde la infancia. Pero es justamente ese acto de desmontar lo que libera, porque cada vez que renuncias a controlar lo incontrolable, te haces más fuerte. Tal renuncia te enseña a distinguir lo esencial de lo accesorio. Lo esencial es tu carácter, tu integridad, tu honestidad con lo que crees. Lo accesorio es el aplauso, la fama, la riqueza, la confortabilidad. Puede traer utilidad, belleza, consuelo, pero también puede quitarte paz si le das demasiado valor. Cuando esas cosas externas te definen, eres voluble ante el viento. En cambio, quien construye su centro interno sabe que puede perder lo externo 1000 veces y mantenerse entero. Esa es la diferencia entre vivir réplicas del deseo y vivir dueño de tu destino interior. Acepta el desafío de soltar lo que te llama con cadenas. Suelta la necesidad de que los resultados se ajusten siempre a tu deseo. Suelta la urgencia de aprobación. Suelta las expectativas que te enseñaron que tener éxito vale más que ser sabio. En el espacio que queda sin esas cargas, tu alma resuena con una nueva energía, autorrespeto, calma, integridad. Y desde esa vibración interna, el mundo externo empieza a perder su capacidad de perturbarte. La libertad estoica no es libertad absoluta de dolor, de pérdida, de dificultad. Es libertad de dependencia. Es vivir sabiendo que lo que te mueve proviene de tu voluntad, no del aplauso o de la fortuna. Cuando aceptas que no controlas lo externo, tu mente se libera de cadenas invisibles. Y con esa libertad construyes firmeza. Con ese fundamento interno, ningún desastre podrá arrebatarte tu paz, porque la paz ya es algo que sostienes tú, no algo que esperas encontrar afuera. Razón número 2. Porque la aceptación radical de lo que no depende de ti abre la puerta de la libertad interior. Tu vida está llena de decisiones que simplemente no dependen de tu voluntad. Las condiciones de tu nacimiento, las opiniones de quienes te rodean, los accidentes del cuerpo, los eventos naturales, la pérdida de seres queridos, los reveses que llegan sin aviso. Si inviertes tu energía en pelear contra todo eso, si te desesperas tratando de controlar lo incuestionable, te desgastarás. Esa batalla es inútil. Y lo que el estoicismo propone no es resignarte, sino aceptar con coraje lo que no puedes cambiar, liberándote para concentrar tu fuerza en lo que realmente depende de ti. Epicteto enseñaba que el primer paso es distinguir lo que está bajo tu poder y lo que no lo está. Esa distinción es la raíz de una vida serena, porque si eliges aquello que sí controlas, tu juicio, tus deseos, tus reacciones, tu alma empieza a purificarse de expectativas externas. Ya no esperas que el mundo confirme tu valor. Ya no te desesperas cuando fallas en complacer a otros o cuando lo que parecía seguro cambia de forma. Al centrarte solo en lo interno, dejas de ser rehén de los caprichos del entorno, de los discursos ajenos y de las circunstancias siempre cambiantes. Aceptar no es rendirse ni volverte pasivo, es reconocer que la resistencia a lo inevitable te consume. Es ver la tragedia, la pérdida, la traición, la enfermedad, pero no permitir que te definan. Es elegir tu respuesta incluso cuando todo lo demás parece imposición. Séneca escribió cartas a Lucilio describiendo cómo enfrentar la adversidad como quien afina su espíritu. No prometía comodidad, pero sí fortaleza para soportar lo que el mundo arroja. Esa fortaleza nace solo cuando dejas de gritar para que cambie lo que no depende de ti y comienzas a hablar con la única voz que verdaderamente importa, la tuya propia. Puede que al principio te sientas vulnerable.
Aceptar la realidad tal como se presenta puede parecer derrotarte, pero lo contrario es ser burda ilusión. Apretar los puños ante lo inevitable no cambia nada. Al contrario, aumenta tu sufrimiento. En cambio, soltar esa lucha ciega libera espacio para lo que sí puedes hacer, para cultivar paz interior, para dirigir tu voluntad hacia lo posible, para construir carácter, para elegir tus valores y vivir conforme a ellos, aunque el entorno te desafíe. Esa práctica no ocurre en los grandes escenarios necesariamente, sino en los actos más humildes, en cómo respondes a un insulto, en cómo asumes una pérdida, en cómo mantienes tu palabra cuando nadie la reconoce. Cuando aceptas radicalmente tu falta de control sobre lo externo, tu energía deja de dispersarse. Tu mente ya no gira en círculos intentando adivinar el futuro, intentando revertir lo irreversible, intentando complacer lo impresentable. Esa claridad interna se convierte en tu brújula. Y con ella avanzas con paso firme, sin angustia desbordada, sin frustración constante. Esa paz estoica no es pasiva, no es silencio vacío, es poder activo de vivir con dignidad, aun cuando todo conspira para lo contrario. Entonces entiende esto. Lo que más necesita tu alma no es que cambien las circunstancias externas, sino que cambies tu mirada hacia ellas. Que comprendas que lo que no depende de ti no merece tu irrigación emocional diaria. Que tu paz, tu felicidad y tu fortaleza interior estén tejidas con lo que sí puedes controlar. Esa aceptación radical no te hace víctima, te hace libre. Esa libertad interior es terreno fértil donde crece la resiliencia, el valor, la virtud. Razón número 1. Porque encontrar propósito interior transforma tu existencia. Tu propósito interior no es una meta secreta que alguien más definió para ti. No es lo que anuncian las modas espirituales ni los discursos motivacionales que prometen respuestas rápidas y fórmulas mágicas. Tampoco es un sueño impuesto por la sociedad, la familia o las expectativas ajenas. Es mucho más profundo, silencioso y duradero. Es una voz suave que susurra en tu corazón cuando el ruido externo disminuye, cuando apagas las distracciones y te sumerges en un momento de soledad consciente. Esa voz, tenue pero persistente, no necesita aplausos ni certificaciones. No exige reconocimiento, simplemente existe, marcando con firmeza lo que, en tu núcleo, sabes que tiene valor real. Esa voz nace de tus valores profundos, de aquello que te define incluso cuando nadie te observa. Es fruto de tus virtudes moradas por la experiencia, endurecidas por los desafíos y suavizadas por la reflexión. El propósito interior se construye lentamente, como un árbol que crece a lo largo de los años. Requiere cuidado constante, paciencia y decisión de permanecer firme aun cuando las tempestades de la vida amenacen con derribarlo. No se manifiesta en la emoción fugaz del entusiasmo o en la excitación de cumplir un objetivo externo. Surge de la coherencia con tu carácter, de la determinación de sostener lo que consideras verdadero, incluso cuando te sientes débil, inseguro o confundido. Descubrir tu propósito no es simplemente encontrar un destino, sino reconocer la ruta que tú mismo estás dispuesto a recorrer. Es dejar de seguir mapas ajenos, aquellos dictados por la presión social, los medios de comunicación, las expectativas familiares o las voces insistentes de lo que deberías ser. Cada uno de estos mapas tiene un atractivo superficial, porque prometen validación, seguridad o éxito rápido. Pero esos mapas no conocen tus miedos internos, tus valores únicos ni tus capacidades. Seguirlos ciega la percepción de lo que realmente importa y con cada paso forzado hacia metas ajenas, el alma pierde fuerza. Por eso, trazar rutas propias es un acto de valentía,
Implica apartarse de la multitud, escuchar tu voz interna y confiar en la brújula de tu carácter. Ese proceso comienza con la atención consciente. La mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionando a estímulos externos sin preguntarse qué los mueve de verdad. Los correos, las redes sociales, las conversaciones superficiales y las expectativas ajenas configuran un ruido constante que ahoga la voz interior. Para descubrir tu propósito, debes aprender a reducir ese ruido. No se trata de huir del mundo, sino de encontrar momentos de quietud donde puedas observar tu vida con honestidad. Un paseo en soledad, la escritura diaria, la meditación reflexiva o simplemente el silencio sin distracciones son herramientas poderosas para escuchar lo que realmente importa. Escuchar tu propósito interior también implica reconocer la diferencia entre deseo y necesidad. Muchas veces confundimos lo que queremos por presión social con lo que necesitamos para crecer como personas. Queremos aprobaciones externas, posesiones, títulos o reconocimiento, y creemos que estas cosas definirán nuestra vida. Pero el propósito verdadero no es un producto, un logro ni una posición social. Es un compromiso con la integridad, con la coherencia y con la realización de tus valores fundamentales. Se encuentra en aquello que te da energía, en aquello que te hace levantarte incluso en los días más difíciles, en aquello que te permite mirar atrás sin arrepentimientos. Además, el propósito interior requiere coraje, porque seguirlo no garantiza comodidad ni aceptación social. Muy a menudo, la voz interna te pedirá decisiones impopulares, momentos de soledad o sacrificios que no parecen convenientes. Te desafiará a enfrentar tus miedos, a mirar de frente tus debilidades y a actuar de acuerdo con principios que otros podrían no entender. Esta confrontación con uno mismo es dolorosa, pero esencial. La fortaleza de carácter no surge en la comodidad ni en la aprobación de la multitud. Surge al sostener lo que es valioso aun cuando sientes miedo, incertidumbre o duda. El propósito también se revela en la acción cotidiana. No es un destino distante que alcanzar, sino un patrón de decisiones alineadas con tus valores. Cada acción coherente es un pequeño acto de descubrimiento y consolidación. Responder con honestidad, cumplir tus compromisos, actuar con justicia, demostrar paciencia, trabajar con disciplina, todo ello fortalece la voz interior y permite que tu propósito emerja con claridad. Ignorar estos actos o dejarlos al azar es diluir tu vida en la superficialidad y el conformismo. El propósito crece donde se siembra la constancia y se riega con la integridad. Otro aspecto fundamental es la resiliencia. El camino hacia el propósito interior no es lineal. Habrá tropiezos, desilusiones y errores. Algunas veces sentirás que has perdido el rumbo o que la voz interior se ha vuelto confusa. No es señal de fracaso, sino de profundidad. La vida nos exige adaptación, revisión y aprendizaje constante. El propósito se fortalece no en la perfección, sino en la fidelidad a seguir avanzando, en la capacidad de levantarse tras caer, en la disposición de ajustar la ruta sin traicionar los valores esenciales. Esta resiliencia es la marca de quienes viven en coherencia con su verdadero ser. El propósito interior también tiene una dimensión ética. No se trata de éxito personal ni de satisfacción egoísta. Se trata de contribuir al mundo desde lo que eres, de impactar la vida de otros con integridad y autenticidad. La voz interior no se contenta con el aislamiento pasivo. Impulsa a la acción que refleja virtud, justicia y compasión. No busca fama, reconocimiento ni gratitud. Busca alineación con lo correcto, con lo real,
con lo que trasciende las modas y las circunstancias externas. Cuando actúas de acuerdo con tu propósito, incluso sin que nadie lo note, el efecto en tu vida y en quienes te rodean es profundo y duradero. Descubrir el propósito también implica autoconocimiento profundo. Debes mirar tus talentos, tus limitaciones, tus pasiones y tus temores con honestidad brutal. Requiere aceptar quién eres, sin adornos ni excusas, sin negarte los defectos ni sobrevalorar tus virtudes. El propósito surge en el equilibrio entre el reconocimiento de tus capacidades y la aceptación de tus limitaciones, en la claridad sobre lo que puedes cambiar y lo que debes aprender a sostener. Solo al conocer tu naturaleza puedes decidir conscientemente la ruta que refleja tu verdadera esencia. Finalmente, vivir según tu propósito es un acto de libertad. No es un mandato externo ni una obligación impuesta. Es la elección consciente de guiar tu vida desde el núcleo de tu ser. Es abandonar la dependencia de la aprobación ajena y la necesidad de validación superficial. Es un acto de emancipación del ruido del mundo y de las expectativas que no resuenan contigo. La libertad verdadera no se encuentra en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad de mantener coherencia con tu voz interior, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecirla. En última instancia, descubrir y vivir tu propósito interior es un viaje continuo, no un destino final. Es un compromiso diario de escuchar, elegir, actuar y ajustar. Cada decisión alineada, cada momento de atención consciente, cada acto de integridad fortalece esa voz que susurra en tu corazón. Con el tiempo, se convierte en un guía confiable, una brújula firme que te permite navegar por la vida con claridad, valor y serenidad. Es en esta fidelidad a ti mismo donde reside la verdadera realización. El propósito interior transforma la vida porque cambia la relación con uno mismo y con el mundo. Ya no dependes de modas, discursos motivacionales ni logros externos para sentirte completo. Tu brújula es interna y su fuerza proviene de la coherencia, la virtud y la disciplina diaria. Esta voz, silenciosa pero persistente, te recuerda que tu camino no es el de otros, que la autenticidad vale más que la aprobación y que la fuerza del carácter es el recurso más confiable frente a la incertidumbre. Los estoicos hablaban de vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que no significa vivir como animal salvaje, sino vivir conforme a la razón y al orden verdadero de tu alma. Es actuar de modo coherente con aquello que reconoces como justo, con aquello que sostiene tu integridad aun cuando el aplauso escasee. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no buscaron honores, sino concordancia entre lo que pensaban, lo que decían y lo que hacían. Esa concordancia es lo que otorga al ser humano esa dignidad interior que ningún logro externo puede alcanzar ni quitar. Encontrar propósito interior implica asumir una responsabilidad radical con tus propias elecciones. Porque cada pensamiento que aceptas, cada emoción que cultivas, cada acción que decides importa. No basta con querer ser alguien mejor si luego permites que tus hábitos traicionen tus principios. No basta con admirar virtudes si rehúsas practicarlas cuando la adversidad llama. Esa responsabilidad es pesada, sí, pero justa, porque solo quien asume esa carga puede erguirse entero frente al caos, cuando todo tiembla, cuando nada garantiza mañana. El propósito verdadero no depende de lo que consigas poseer ni de lo que otros piensen de ti. Depende de lo que haces cuando nadie observa, de lo que mantienes cuando las recompensas no llegan.
Ese propósito te sostiene en la noche oscura, en la pérdida que duele, en la traición que congela el alma. Es ese defecto de tu carácter que ni la adversidad logra romper, ese fuego interno que se niega a apagarse incluso bajo temporal. Cuando te apegas a ello, los golpes no te rompen, te moldean. Las heridas no te destruyen, revelan lo que aún no se había manifestado de ti. Vivir con propósito interior también significa saber qué rechazar. Decir no a lo que desvía tu energía, a lo que exige soluciones rápidas, a lo que busca atención. Decir no a los elogios falsos, a los valores prestados, a los hábitos de evasión. Saber soltar lo innecesario para preservar lo esencial. Esa capacidad de discernir es la sabiduría. Porque no todo lo que brilla es oro. Muchos reflejos fuera te distraen, te venden espejos. El estoico se vuelve maestro de sus filtros, de lo que ingresa a quien escucha, de lo que permite que moldee su mente. Cuando actúas según tu propósito interior, ya no buscas que el mundo te otorgue significado. La necesidad de validación externa, de aplausos, de reconocimiento, se disuelve frente a la fuerza silenciosa de la coherencia interna. Cada gesto que nace de tu carácter, cada decisión tomada con honestidad y valor, se convierte en un acto de afirmación personal. La vida deja de ser un teatro donde interpretas un papel que otros esperan y se transforma en un campo donde practicas la fidelidad a ti mismo. La dignidad, la serenidad y la libertad surgen de la simple alineación entre pensamiento, palabra y acción. Ese significado interno no depende de resultados ni de recompensas externas. No es un trofeo ni una medalla. No se mide en elogios ni en fortuna. Se descubre en la constancia de tu palabra, en la limpieza de tu conducta y en la integridad de cada acción que realizas aun cuando nadie observa. La coherencia se convierte en una ley silenciosa que gobierna tu vida. Cada vez que actúas fiel a tu propósito, refuerzas tu carácter y tu autorrespeto, construyendo un fundamento sólido que ningún viento externo puede derribar. La lealtad a tu esencia es especialmente poderosa en la soledad. Cuando nadie mira, cuando la presión de los otros no existe, tu verdadero yo emerge. Mantenerte firme en estos momentos es la prueba más exigente de tu propósito. La soledad no es castigo, sino oportunidad. Es la arena donde se templar tu alma, donde cada elección refuerza la brújula interna que te guía. Los impulsos de conformidad y miedo se vuelven visibles y al resistirlos desarrollas resistencia emocional y claridad moral. La fidelidad a tu esencia en la soledad crea una fortaleza interior que permanece incluso cuando los caminos externos se vuelven inciertos. Ese propósito interior se convierte en tu brújula cuando los mapas externos fallan. La vida está llena de cambios, traiciones, pérdidas y desvíos inesperados. Lo que parecía seguro se desvanece, las referencias externas se rompen y las certezas se derrumban. Sin un propósito interno, la confusión sería inevitable. Pero quien ha cultivado esa brújula sabe hacia dónde dirigirse, incluso cuando todo a su alrededor es incierto. El propósito interno no dicta la ruta exacta ni elimina la dificultad. Simplemente permite elegir con coherencia y determinación, reparando la ruta cuando los caminos externos ya no son confiables. Cuando dejas de depender de señales externas, tu vida deja de ser una búsqueda constante de aprobación y empieza a ser un despliegue coherente de lo que eres. Cada decisión, cada acción, cada palabra se convierte en una extensión de tu carácter y de tus valores. No hay necesidad de adornos ni de artificios. Lo que haces refleja lo que eres, y eso es suficiente. La coherencia transforma la existencia diaria en un flujo armonioso donde cada momento tiene sentido, no por reconocimiento externo, sino por la fidelidad interna.
Actuar desde tu propósito también cambia la manera en que enfrentas los obstáculos. Las dificultades dejan de ser castigos o injusticias y se convierten en pruebas que fortalecen tu carácter. Los tropiezos no desvían tu rumbo, porque tu brújula interior sigue intacta. Aprendes a evaluar cada desafío desde la perspectiva de tus valores. ¿Esto me aleja de lo que considero correcto? ¿Esto contradice mi esencia? Al responder a estas preguntas con honestidad, el propósito interno guía tus decisiones, incluso en medio del caos y la incertidumbre. Además, vivir alineado con tu propósito genera una forma de libertad que el mundo no puede otorgar. La libertad verdadera no consiste en eliminar obstáculos externos, sino en no depender de ellos para sentirte completo. Quien actúa desde su propósito interno ya no se ve esclavo de las expectativas ajenas ni vulnerable a la opinión pública. Su vida deja de estar condicionada por la aprobación externa, porque la validación más importante, la que realmente sostiene, proviene de la coherencia consigo mismo. Este despliegue coherente de tu vida tiene un efecto silencioso pero poderoso sobre los demás. No necesitas demostrar nada, simplemente ser fiel a tu esencia inspira respeto y confianza. La gente nota la consistencia, aunque no pueda explicarla. Esa fuerza tranquila es más influyente que cualquier esfuerzo por impresionar o convencer. Al vivir en alineación con tu propósito, no solo encuentras sentido personal, sino que también proyectas un ejemplo de integridad y fortaleza silenciosa que otros pueden admirar y seguir. El propósito interno también fomenta resiliencia frente al cambio. La vida rara vez sigue un plan exacto. Pérdidas, traiciones, errores y accidentes son inevitables. Sin una brújula interna, estos eventos pueden causar confusión y desesperanza. Pero cuando tu vida se despliega desde la coherencia interna, cada situación, por dolorosa que sea, se integra en un aprendizaje que refuerza tu carácter. La brújula del propósito no elimina el sufrimiento, pero permite navegarlo sin perder la orientación ni traicionar tu esencia. Si ahora sientes algo moverse en tu interior, aquella vibración sutil que te llama a algo más que éxitos vacíos o validación externa, haz una promesa silenciosa. Di para ti mismo, sin voz audible si no lo deseas, mi vida tiene propósito verdadero. Y deja que esa frase sea faro. Que cuando dudes, cuando caigas, cuando sientas que volver a buscar te seduce, la recuerdes. Que sea tu ancla en la tormenta silenciosa. Porque el propósito interior no te garantiza ausencia de dolor, pero sí te da un sostén firme para andar con dignidad en medio de él. Has caminado conmigo por estas razones profundas, evaluando lo que has buscado afuera, lo que has depositado en otros, lo que aún quizás sigues esperando. Has visto lo frágil que puede ser depender del aplauso, del reconocimiento, de las circunstancias que cambian sin aviso. Pero también has visto lo poderoso que es reconstruir desde adentro, forjar carácter, asumir responsabilidad, aceptar lo que no depende de ti, disciplinar tu mente, descubrir tu propósito interior. Ahora, en este instante de silencio, quiero que sientas el peso y la belleza de esa transformación que ya comienza. No se trata de un cambio ligero, de esos que prometen felicidad fácil o alivio inmediato. Se trata de una metamorfosis que exige coraje, honestidad brutal contigo mismo, voluntad constante, incluso cuando el mundo te presione para que seas otra versión de lo que esperaban de ti. Porque lo que vino siendo hasta hoy quizá fue moldeado por otros, por expectativas familiares, culturales, sociales. Algunos te dijeron quién debías ser, otros te vendieron promesas que no cumplían ni pueden cumplir.
Ahora tienes la oportunidad de limpiar esas molduras, de despojarte de lo que no eres y de quedarte solo con lo que eres. Recuerda las enseñanzas de Marco Aurelio, que gobernó imperios pero pasaba horas escribiendo para su propia alma. No escribió para ser admirado, escribió para recordarse quién era, porque el gobernante más poderoso no es aquel que manda sobre territorios externos, sino quien gobierna su propio carácter. Recuerda a Epicteto, esclavo que enseñó que la libertad no está en lo externo, sino en la proairesis, esa facultad de elección que nadie puede usurpar si tú no lo permites. Recuerda a Séneca, que en palabras sencillas vio y enseñó que la virtud es algo que se practica incluso en la adversidad, que la pérdida no debe destruir, sino enseñar, si la aceptas con sabiduría. Hoy puedo asegurarte que dejarás de buscar si tomas una sola decisión firme, decidir trabajar en ti cada día. No importa lo que otros digan, no importa lo que el mundo exija, lo que importa es lo que tú elijas ser cuando nadie te observa. Tu integridad, tu paz interior, tu voluntad construida con actos pequeños, fieles, porque esos actos tejido tras tejido levantarán un carácter que no se agita ante los vientos, que soporta traiciones, desilusiones, pérdidas, sin romperse por dentro, que sigue siendo el que eres, no el que creían que debías ser. Puede doler. Habrá noches en que todo parezca inútil, donde la soledad pese, donde la duda te visite, donde el deseo de que alguien te rescate aparezca con voz suave. Pero justo en esos momentos, recuerda lo que has aprendido. Nadie vendrá a rescatarte, pero tú puedes levantarte. Que esa idea no sea consigna, sino promesa que te sostiene. Que cuando te falles, cuando flaquees, vuelvas a esa decisión silenciosa de fortalecerte. Que te la repitas a ti mismo, yo soy mi propio refugio, y la hagas faro en tu oscuridad. Porque el estoicismo no promete ausencia de pruebas, sino fuerza para afrontarlas. No promete que no sentirá pérdida, sino que sostendrá su centro en medio de la pérdida. No promete un camino suave, sino un camino verdadero. Y esa verdad no se encuentra fuera en espejos, en aplausos, en resultados externos. Esa verdad se halla dentro de ti, en tu alma despierta, en tu decisión de no ceder ante la tentación de escapar, de huir, de depender. Hoy finalizamos este viaje no como quienes han encontrado todas las respuestas, sino como quienes han despertado a una dirección, hacia su fortaleza interior. Has vislumbrado tu capacidad para habitar tu vida sin depender del mundo externo. Has visto que la paz, la dignidad, la serenidad no se regalan, se ganan, se construyen piedra a piedra, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Has visto que dejar de buscar no es renuncia, sino afirmación de ti mismo. Antes de cerrar, quiero que hagas un acto sencillo pero cargado de significado. Cierra los ojos unos instantes, respira profundo y repítete sin voz audible si lo deseas: me basto a mí mismo. Que esa frase no sea eco superficial, sino raíz dentro de ti. Que la pronuncies cada vez que el ruido del mundo te tiente a salir de ti, a buscar fuera lo que solo puedes cultivar dentro. Que esa frase sea tu ancla cuando soplen vientos de duda, de derrota, de confusión. Cuando lo hagas, sabrás que algo cambió, que ya no eres el mismo que empezó a ver este video, porque ya no esperas que te rescaten, ya no buscas espejos, ya estás trabajando en la construcción de tu fortaleza interior, y toda tu vida, a partir de este sitio, puede reconstruirse sobre esa convicción. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte incluso cuando las enseñanzas fueron incómodas. Gracias por aceptar el desafío de verte a ti mismo sin adornos, con tus miedos, tus heridas, tu sombra, tu resistencia, y también con tu luz, tu valor, tu voluntad, tu vida. Que la llama interna que hoy encendiste no se apague, que tu ser se afirme cada día, que tu carácter se edifique con fidelidad,
Que tu alma permanezca firme cuando todo tiemble. Que tu voz en el mundo sea coherencia con lo que piensas. Que cada decisión que tomes te acerque más a ti mismo, más a tu finalidad interior. Hasta aquí llegamos juntos. Que lo aprendido no quede en palabras, sino en acción. Que en tu silencio, en tu soledad, encuentres la fuerza para no ceder. Que cuando otros duden, tú te mantengas. Que cuando todo parezca perdido, recuerdes, solo el que se encuentra deja de buscar, y que esa sea tu verdad. Bienvenido al principio de tu fortaleza. Bienvenido a Ceniza Estoica.